Bienvenidos, querida audiencia, a Laura Ramiro Plazas. En esta sesión usaremos servos para hacer que una puerta se mueva. La puerta no se puede abrir fácilmente. Tendremos que completar un desafío antes de que lo abra. Ábrete, sésamo. La puerta se abre. Ciérrate, sésamo. La puerta se cierra. ¿Que cómo lo logramos? Vamos allá. He aquí las partes necesarias. Primero necesitaremos un Arduino Uno. A continuación necesitaremos una tarjeta o escudo de sensores, como por ejemplo la tarjeta de expansión de DF Robot versión 7.1. También necesitaremos un sensor de inclinación y finalmente necesitaremos un servo. Aquí estamos utilizando un Tower Pro SG50 que tiene el suficiente poder como para mover nuestra puerta, llamémoslo así. Lo primero en nuestras conexiones será conectar el Tower Pro SG50 al pin digital 9. A continuación conectamos el sensor, este es el microservo, llamémoslo microservo, y a este le llamaremos el sensor de inclinación, el cual lo conectaremos al pin digital número 3. Hay que asegurarse que las conexiones de alimentación estén conectadas a la tirilla roja, que las conexiones de tierra esté conectada a la tirilla negra, tanto en tanto en el microservo como en el sensor de inclinación, mientras que el terminal de señal del microservo pues tiene que estar conectado al pin digital 9 y el terminal de señal del sensor de inclinación tiene que estar conectado al pin digital 3. Cuando haya terminado de conectar los componentes y comprobado sus conexiones, conecte el microcontrolador a su PC con el cable USB, justo así. Para que pueda cargar el programa. Vamos a proceder. Primero que nada, queremos descargar un sketch vacío a nuestro PC, a nuestro microcontrolador. Aquí ya se vio, se titiló, a fin de que, bueno, no haya ningún residuo del programa anterior. No obstante,
para quienes no dispongan de los del kit de sensores de Key Studio ni del el escudo de DF Robot u otro de sensores, vamos a armar el circuito de la siguiente manera. Para indicarles cómo hacerlo, voy a acudir a un programa muy sencillo de ser que lo podemos encontrar en Google. Entonces vamos a buscar vamos a darle aquí la palabra Sgenblock, lo tenemos acá, Sgenblock, y una vez que encontremos esta primera opción, que es la que nos permite dibujar un diagrama en dos clics. Entonces la aplicación contiene más de 200 módulos, 200 módulos, sensores, displays para el ensamblado de proyectos de Arduino creativos. Bien, entonces voy a hacer clic en esta y llegamos a la página de ArduBlock, que bueno, desafortunadamente aquí está todo en ruso, pero no, ya lo tenemos aquí en inglés, no es necesario traducir. Bien, entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos, entre los módulos de entrada, necesitaremos algo muy parecido a un sensor de inclinación, que en este caso lo más parecido sería un sensor de colisión. No es exactamente lo mismo, pero funciona de la misma manera, de una manera similar, o sea, es un módulo de entrada digital, ¿cierto? Entonces el nuestro está conectado al pin 3, mientras que el otro módulo que tenemos conectado es el servomotor, ¿cierto? Que está conectado al pin número 9. Bien, con esos dos clics podemos observar acá cómo nos quedó el diagrama simplificado, ¿sí? Así quedó. Entonces, nuestro servomotor, cualquiera que sea, que es el equivalente del KS0194 de Key Studio, estaría conectado, como se puede apreciar acá, por un lado al pin digital número 9, y por otro lado nuestro sensor de inclinación, que sería el KS0025, estaría conectado, al menos el pin de señal, al pin digital 3. Esas son las conexiones a los pines digitales, mientras que los pines de alimentación del dispositivo que ustedes tengan, bueno, se ve claramente que estaría conectado acá a través de esta conexión directa. Estaría conectado al pin de 5 voltios del Arduino, ¿cierto? Tanto del uno como de un dispositivo como del otro. Uno tenemos acá, ¿verdad? Mientras que el terminal de tierra, bueno, debería ir conectado directamente, como lo vemos acá en este diagrama, al pin de tierra del Arduino, que tiene varias tierras, ¿cierto? Entonces pueden conectarlo como ustedes quieran, ambas tierras. Lo importante es que sean tierras comunes. Bien, hagamos el análisis de hardware.
En la última sesión nosotros aprendimos cómo lograr una salida analógica con un pin digital usando PWM. En esta sesión vamos a controlar la salida digital mediante la entrada digital. Entonces el sensor de inclinación digital que tenemos acá, el sensor de inclinación, es el dispositivo de entrada. El servomotor es el dispositivo de salida. Tanto los dispositivos de entrada como los de salida utilizan valores digitales. Dejemos esto bien clarito. Entonces, nuestro análisis de hardware nos arroja como resultado que lo que tenemos acá es una entrada digital, acá, entrada digital, y una salida digital. Así. Entrada digital, salida digital. Ahora sí procedamos a la entrada del código. En la caja debajo de este video van a encontrar este archivo, ábrete sésamo, y bueno, los que quieran pues pueden implementarlo directamente en su microcontrolador. Entonces, utilizando este código de muestra, podemos implementar, repito, el comportamiento que queremos. Pueden copiarlo, ¿sí? Copiarlo y pegarlo en el IDE de Arduino, así, ¿verdad? Pero si desean desarrollar sus habilidades, le recomendaría que más bien lo escriba, ¿verdad? Cuando hayan terminado, hagan clic en verificar para comprobar el código, pues en busca de errores de sintaxis. Si el código se verifica correctamente como aquí, pueden cargarlo en su microcontrolador. O sea, hacer clic aquí en subir y esperamos que titile. Aquí ya está, titiló. Entonces aquí el sensor de inclinación lo podemos agitar y verá que el ángulo de rotación del servo aumenta gradualmente, como ahora. Cuando deje de temblar, el ángulo de rotación del servo disminuirá como una puerta que se cierra lentamente. Bien, ahora sí podemos proceder entonces al análisis del código. Y en lo primero que nos vamos a fijar es que hemos utilizado la biblioteca
servo.h. Esta biblioteca está incluida en el Arduino IDE. La ubicación predeterminada del servo.h debería ser la siguiente. Vamos a abrir nuestro explorador. Buscamos entonces en el programas. Tenemos el acceso rápido. Vamos a buscar en programas. Por ejemplo, acá en este equipo, busquemos acá en el disco duro. En mi caso es el disco duro C. Aquí buscaremos en archivos de programa. Aquí buscaremos en Arduino. Y buscaremos en Libraries. Y aquí buscaremos la biblioteca Servo. Y en Servo buscaremos en src. Y aquí está el servo.h. También podemos encontrarla en la barra de menú de Arduino, del Arduino IDE, en programas, en incluir librería, y buscamos acá la librería Servo. Y automáticamente queda acá incluida. No podemos usar las funciones de la biblioteca directamente. Necesitamos crear un objeto servo en el código. Serviría como un medio para conectar nuestro código con la biblioteca. Escribamos entonces servo espacio my servo. Punto y coma. Una vez que se declara el servo objeto, puede usar funciones de la biblioteca con el siguiente método. myServo punto nombre de la función. Nombre de función. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. No hay que olvidar el punto entre myServo y el nombre de la función. Por ejemplo, usamos la función attach, así, para definir con qué pin se debe controlar el servo. La función attach tiene un parámetro pin que se refiere a uno de los pines digitales. Eso sí, no recomendamos usar el 0 o el 1 digital debido a la interferencia de transmisión y recepción. Aquí hemos elegido el pin digital 9. Así. 9. Por lo tanto, escribimos myservo.attach 9. ¿Cómo escribimos el ángulo correspondiente en el código? Bueno, para ese propósito, simplemente escribimos myservo y el nombre de la función sería write
y entre paréntesis vamos a colocar pos, donde pos representa el ángulo al que queremos que gire el servo. Bueno, según el análisis de Harvard, nosotros sabemos que el servo, que nuestro servo, está conectado a una salida digital y que por lo tanto es un dispositivo de salida. Pero también tenemos un dispositivo de entrada, ¿verdad? Que sería el sensor de vibración digital. Nuestro sensor de vibración digital le declaramos entonces como entrada y decimos que está conectado, bueno, al pin 3. Pero, bueno, nosotros podemos sustituir el 3 por un seudónimo llamado, que sería en este caso pin del sensor, o sea, sensor pin. Y naturalmente tendríamos que declarar esa variable que contiene el número 3, llamada sensor pin, como una variable entera. El sensor pin alberga el número 3 y se considera una variable entera. Bien, ahora sí, vamos al cuerpo principal del programa y allí vamos a escribir el comando que nos permita leer el estado del sensor de vibración digital. ¿Cierto? Ya sabemos que ese comando es el comando digital read. Bueno, el sensor está conectado al pin 3 o lo que está contenido en la variable sensor pin, así que el comando digital read se aplica al sensor pin y el resultado, sea que esté encendido o apagado, que sea que esté en 1 o en 0, en verdadero o falso, se almacena en otra variable, llamémosla sensor state, que bueno, vamos a declararla como una variable entera, pero de manera local, sí, porque no vamos a usarla fuera del loop. Bien, entonces, podemos decidir qué vamos a hacer con el servo una vez que conozcamos el estado del sensor. Pero para que nos podamos nadar como para sentirnos como pez en el agua, pues sería bueno monitorear el contenido de la variable sensor state. Es por eso que vamos a utilizar el monitor serial y bueno, eso nos exige que escribamos, que definamos cuál es la velocidad de lectura de datos, que sería 9600, y ya con eso en mente somos capaces de leer, sinceramente, leer el estado del sensor, ¿cierto? Visualizarlo. Vale, bueno, una vez hecho esto, antes de ejecutar este programa para verificar si podemos leer el estado del sensor, necesitamos aquí declarar la variable pos, que contiene el ángulo al que tiene que girar el servo. Vamos primero que nada a inicializar esa variable
en ceros. Digamos que el ángulo se encuentra en 0, el ángulo del sensor. Si declaramos esa variable con una variable entera, que sí será una variable global. Vale, entonces verifiquemos que no hay errores de sintaxis. Y una vez hecho eso, podemos corroborar que, bueno, el estado del sensor es 0 mientras no esté vibrando, lo cual está indicado por el hecho de que el LED, este LED está encendido. Pero si golpeo el sensor, automáticamente pasa a 1. ¿Lo ven? Momentáneamente pasa a 1. Mientras está vibrando, pasa a 1. Entonces, ya sabemos que el sensor digital tiene dos estados. Mientras esté en reposo, mientras no lo estemos alterando, pues está en ceros. Y cuando lo alteramos se pasa a 1. Así. ¿Verdad? Bien. Bien, en este momento vemos el servo se encuentra en la posición de 0 grados. Queremos, y el sensor está en ceros. Entonces queremos que cuando el sensor pase a 1, queremos que mientras el sensor esté en ceros, ¿sí? Si el estado del sensor es 0 grado, es 0, entonces el servo se debe mover 2 grados más. O sea, deberías girar en este caso en sentido antihorario hasta alcanzar los 180 grados. No más que eso. ¿Vale? Entonces, necesitamos introducir dentro del cuerpo del programa, una estructura así entonces. ¿Verdad? Necesitamos introducir una estructura así entonces. Y en esa estructura así entonces, nosotros establecemos que si el estado es 0 del sensor, el servo se mueve 2 grados más de lo que tenía actualmente, pero no debe superar los 180 grados, ¿verdad? Entonces, escribamos, si, abro, cierro, paréntesis, abro, llaves, cierro, llaves. Si, digámoslo así, si el estado del sensor es 0, es decir, si la negación del estado del sensor, sensor state, es 1, claro, porque la negación de 0 es 1, entonces queremos que empiece a moverse el servo. Y para eso el ángulo del servo tendría que empezar a aumentar 2 grados. Entonces, como el valor actual es 0 al arrancar, entonces el nuevo valor de post tiene que ser el valor actual más 2 grados. Así. Pero eso sí, vamos a incrementarlo siempre y cuando no superemos los 180 grados, porque este servo solo se mueve entre 0 y 180. Entonces vamos a decirle que debe incrementar esto que estamos haciendo aquí solo si el ángulo es menor que 180. Si el ángulo es mayor o igual a 180, pues no vamos a incrementar, lo dejamos en 180. Por lo tanto, con una estructura así, entonces anidada, podemos decirle, mira chico, si usted ve que el ángulo del servo es mayor o igual a 180 grados, por favor, déjelo en 180 grados. Es decir, haga que el valor del ángulo sea 180 grados. Y ya. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ahora sí, hagamos que gire el servo. Es decir, tengo que insertar esta instrucción
justo después de esta, dentro del if principal. Vale, entonces aquí ya con esto el servo gira. Bueno, esto lo puedo, me puedo cerciorar de que el servo gira porque el ángulo está incrementándose en 2 grados. Lo puedo confirmar en caso de que no me funcione. Lo puedo confirmar imprimiendo el ángulo de rotación en el puerto serie, y eso lo puedo hacer con serial.println, así fácil. Vamos a imprimir el ángulo del servo actual, ¿cierto? Y bueno, para poder observar, para poder que no suceda todo tan rápido, pues vamos a introducir un retardito de, por decir algo, que unos 100 milisegundos, por decir algo, ¿vale? Unos 100 milisegundos. Bueno, ¿y qué pasa si no está vibrando el servo, el sensor? ¿Qué pasa si el sensor está en reposo? Bueno, si el sensor está en reposo, entonces no vamos a escribir el ángulo de rotación en el servo, ¿cierto? Sino que pues el servo se tiene que mover, digamos, 2 grados menos, pero no menos de 0 grados. Es decir, queremos que el servo se regrese, o sea, que gire en sentido horario. Esto va a girar en sentido horario, se va a regresar a la posición 0. Y cuando llegue a 0, que se detenga ahí, que no pase de 0, ¿vale? Así como cuando iba en sentido antihorario no pasaba de 180, ahora que viene en sentido horario no debe pasar de 0 grados. Entonces, eso lo hacemos introduciendo acá pero saben que antes de cualquier cosa verifiquemos si hasta aquí nos funciona la planta. Es que una cosa piensa el burro y otra que lo están jalando. O sea, vamos a ver si esto gira hacia allá. Entonces, carguemos. Y una vez que el programa se ha cargado, perdón, estamos verificando, no hay errores, carguemos ahora sí. Y ahora sí, debería empezar a girar solito, porque no lo estoy interrumpiendo. Ahí está. Gira soletico. ¿Lo pillan? Hermoso, ¿verdad? Gira soletico. ¿Cómo les queda el ojuelo? Hermoso, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el monitor serial. Hagamos clic en la lupita. Y veamos. Observen que empezó a incrementarse desde 0, de 2 en 2, hasta que llegue a 180 grados. Y en 180 grados se queda parado. Aquí, mientras tanto, el servo giró en sentido antihorario. Revisemos una vez más. Voy a reiniciar el microcontrolador. Limpiamos la salida. Y ya. Observen. Empezó en ceros. Y se incrementa hasta 180 grados. Vamos a evitar que haga un auto scroll. Y podríamos simplemente revisar qué sucedió. Si ven que el primer ángulo acá fue 0, fue 2 grados en realidad. El primer grado fue 2 grados, luego fue 4, luego y en ese momento, ¿cierto? Se incrementó a 6 y todo el tiempo está activado. Luego fue mientras esté en 1, el estado del sensor no se incrementa, ¿verdad? Cuando cae a 0 es que se incrementa. Por ejemplo, aquí en 0 fue a 100, pasó de 0 a
a 10, de 8 a 10, de 10 con el otro 0 del sensor pasó a 12, con el otro 0 del sensor pasó a 14, con otro 0 del sensor pasó a 16, mientras estuvo en ceros, pero hubo aquí un momento en que por alguna extraña razón, cuando llegó a 30, el sensor pasó a 1 y pues no hizo nada, ¿verdad? No visualizó nada, hasta que volvió a 0 y volvió entonces a incrementar de 2 en 2. Y así, en sus altas y bajas, fue incrementando hasta 180 grados. Hermoso, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ¿qué hacemos si el sensor está vibrando? Bueno, vimos al mirar el monitor que mientras vibraba, pues el estado del sensor es 1 y no se incrementaba el ángulo. Ahora queremos que se decremente, que se reduzca el ángulo para que gire en sentido contrario, para que se devuelva el servo. Bien, entonces eso lo logramos con un else. Entonces aquí viene un else, abrimos y cerramos. ¿Y qué pasa entonces si el sensor está vibrando? Entonces, si está vibrando, en lugar de sumarle 2 grados al sensor, queremos, bueno, más bien restarle, ¿vale? Entonces aquí en este else hacemos esto. Pegamos lo que tenemos arriba, solo que en lugar de sumar, restamos. Y en lugar de preguntarle de si ya superó los 180 grados, más bien nos preguntamos si ya está por debajo de los 0 grados. ¿Sí? Porque al restar de 2 en 2, pues vamos 180, 178, 176 y así sucesivamente hasta llegar a 6, 4, 2, 0. Y no queremos que baje a menos 2, menos 4, menos 6. No, queremos que se quede en 0. Entonces por esa razón invertimos aquí la condición y decimos, si el ángulo del servo es menor o igual a 0 grados, entonces sustituyame 0 y ahí en adelante en la posición del ángulo. ¿Para qué? Para que el servo no se esfuerce en seguir girando cuando ya llegó al tope. Bien, después de eso, pues simplemente volvemos, imprimimos, o sea, después de eso simplemente escribimos el ángulo de rotación del servo con esta instrucción. ¿Sí? Imprimimos el ángulo de rotación con esto del servo, ¿verdad? Bien. Y esperamos otros 100 milisegundos. Y eso sería todo. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos funciona la flautilla pilla. Entonces, pongamos aquí otra vez. Tengan presente que aquí hay una especie de realimentación. Que si al girar la puerta se golpea la puerta con algo, el sensor que está encima, unido a la puerta aquí encimita, pues va a vibrar. Y entonces en lugar de avanzar, va a retroceder, ¿verdad? Esa es la razón por la cual aparecen esos unos, cual aparecían esos unos cuando veíamos el monitor serial. Bueno, entonces revisemos. Carguemos. Primero verificamos, obviamente. Y después de verificar, cargamos, subimos el programa y debería, ¡pum!, volverse aquí a 0. Pero al hacerlo, va a vibrar. ¡Oh! Pero es por eso que trata de retroceder, porque estuvo vibrando. Vale, si ven que trata de retroceder. Pero bueno, aquí está avanzando. Hasta que llega al tope a 180 grados. Ahora, simplemente vamos a darle un toquecito. Si ven que cuando le doy el toque, él trata de volverse. Así. ¿Verdad? Mientras está vibrando, él trata de volverse. ¿Sí? Bueno, no vibra con qué permanentemente, por eso es que no se puede volver hasta 0, ¿vale? Es por eso. Pero dense cuenta que si reinicio aquí, cuando se golpea, trata de corcovear, de echar para atrás. Cuando vibra, trata de echar para atrás. Mientras deje de vibrar, avanza. Reinicio ahí está. Venga.
trata de echar para atrás porque está vibrando el servo en ese momento. ¿Vale? Funciona. Funciona de maravilla. ¿Vale? Abramos otra vez el monitor serial, pero antes vamos a cambiar la manera en que vamos a visualizar los datos. Vamos a visualizar el estado del sensor, simplemente quitándole el salto de línea que teníamos al principio. Se lo he quitado y dejamos que el salto de línea solo sea efectivo cuando vayamos a imprimir el ángulo de rotación del servo, tanto que gire a la izquierda como si gira a la derecha. Entonces, una vez hecho ese cambio, ya podemos, después de descargar el programa, verificar. ¿Y qué tenemos? De pronto sería también altamente recomendable escribir acá un espacio que me permita, después de copiar esto acá, que me permita imprimir un carácter en forma de espacio, así, es menos peor. Bien, entonces ahora sí, a lo que venimos vamos. Fueron los novios. Activemos el monitor serial. Ahora sí, es más fácil leerlo. Entonces, esta serie de unos que tenemos en la primera columna me indica que el sensor está en 1 y estos ceros me indicaría que el ángulo es de 0 grados. Bueno, vamos a ver qué pasa si coloco el sensor acá. Ahí está. Bien, entonces pasa aquí a 0. Mientras esté en 0, gira incrementándose el ángulo hasta 180, ¿verdad? Y si por alguna razón el sensor vibra de manera permanente, voy a hacer que se apague para que esté en 1. Ven que cuando se apaga el LED, aquí estamos en 1 y empieza a reducirse el ángulo de rotación. Ven que es más fácil esa lectura así, interpretar los datos. Bien, ahora voy a hacer que vibre el sensor, o el equivalente de vibrar, que sería inclinarlo de manera que, bueno, ahí está. Gira en 180 grados, hasta 180 grados. ¿Cómo les parece, mi querida juventud? Es de lo más bonito, ¿verdad? Otra vez, apagamos, gira otra vez, en sentido horario, hasta llegar al tope de 0 grados. Aquí está, cuando llega a 0 grados, ahí se queda. Y aquí está en 1, indicando que está apagado el LED acá, o sea que no está, que es como si estuviera vibrando. Ahora vamos a encender el LED para que aquí cambie a 0, que es como si no vibrara. Y vean que automáticamente empieza a incrementarse el ángulo. Y así. Bueno, querida audiencia, al habla estuvo Ramiro Plaza, su servidor. Espero que les sea útil esta introducción y los invito a que pongan en práctica este nuevo conocimiento que les ayudará a comprender mejor cómo utilizar los sensores del kit de KStudio o de cualquier otro kit como que ustedes tengan al alcance de su mano. Sin otro particular, me reitero sincera y fraternalmente
de profe Blasas.